Buena cabros, si ya armas el cubo con el método principiantes y lo resuelves en menos de un minuto, ya puedes aprender CFOP reducido, o también conocido como Friedrich reducido. Con este método vas a poder bajar de los 20, incluso de los 15 segundos, así que ya estamos hablando de palabras mayores. Eso sí, para aprender este método es indispensable saber la notación del cubo, así que si no la sabes vas a aprenderla en este video. Aprender la notación es súper fácil, tienen que aprender un par de letras. Primero, la capa de arriba se llama U, de up en inglés, que sería arriba. La capa de abajo se llama D, de dado, de down, que significa abajo. La capa derecha, esta de aquí, se llama R, de right, es decir, derecha. La capa de aquí se llama L, de left, o sea, izquierda. La capa de acá, la capa de enfrente, se llama F, de front. Y la capa de atrás se llama B, de back, es decir, atrás. Es así de sencillo. Pero no es lo mismo hacer esto que hacer esto. Esto sería un movimiento horario, así. ¿Por qué? Porque va en sentido de las manecillas del reloj. Y esto, que sería en contra de las manecillas del reloj, sería un movimiento antihorario. ¿Y cómo escribimos esto? Esto sería sentido horario, se escribe simplemente como U. Y sentido antihorario, que sería esto, sería U', una U con una comilla. Es así en todas las capas. Por ejemplo, si es que hago esto, sería R, porque voy en sentido de las manecillas del reloj. Tienen que fijarse bien que este sentido se tiene que mirar desde aquí, desde enfrente. Porque esto es R, pero esto es L. ¿Por qué? Porque si miro de frente esta cara, estoy haciendo el movimiento a favor de las manecillas del reloj. Esto es L y esto es L'. L', 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 L'. R, a favor de las manecillas del reloj. R', en contra. Lo mismo con todas, como dije. Por ejemplo, si giro acá, sería F. Y si lo giro hacia el otro lado, F'. Ahí. F', 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 F'. Este movimiento sería D. Y este D'. Porque si lo miro desde el frente, sería D'. Y lo mismo con la capa B, la capa de atrás. Este movimiento sería B. Porque si me fijo, va en sentido de las manecillas del reloj. Y este movimiento sería B'. Porque va en contra. También existen los movimientos dobles, como este de aquí. Esto sería U2. Es decir, giro dos veces la capa. U2. Esto sería R2. Esto sería F2. Y así con todas. L2, B2 y D2. También existen movimientos de las capas internas del cubo. Por ejemplo, esto de acá. Esa capa es la capa M. Si hago este movimiento, estoy haciendo M. Si hago este, sería M'. M', M'. Y si es que hago un movimiento doble, sería M2. M2. Esta capa de aquí se llama E. Esto sería hacer E. Y esto E'. Y E2, que sería movimiento doble de la capa E. E2. Y la última capa del medio sería esta de acá, que es la capa S. S. Y lo contrario sería S'. S. Y bueno, también S2. S2. Existen algoritmos en donde movemos la capa externa y la interna al mismo tiempo. Es decir, hacer esto. Estos movimientos son de doble capa y tienen dos nombres cada uno, ya que está la oficial de la WSA, la World Cube Association, o la que ocupamos todos en realidad, que es mucho más sencillo de visualizar. La de la WSA en este caso sería RW o RW'. Me imagino que ya entendieron. Este movimiento sería RW2. Pero nosotros, la gran mayoría, utilizamos estos movimientos con el mismo nombre que este, pero en minúscula. Por ejemplo, si esto es R, esto sería R minúscula. Si esto es R', esto sería
R minúscula prima. Es mucho más fácil de visualizar. Y es exactamente lo mismo en todos. Por ejemplo, esto sería UW o U minúscula. Esto sería UW2 o U minúscula 2. Lo mismo hacia el otro lado. UW', UW', UW' o U minúscula prima. Y es lo mismo en todas las capas. No las voy a mostrar todas, ya que ustedes son inteligentes y lo pueden sacar por su cuenta. Y el último tipo de movimiento que hay son las rotaciones. Es decir, cuando yo hago esto, cuando hago esto, cuando hago esto, etc. Hay mucha gente que se confunde bastante al aprenderse esta notación. Pero es muy sencillo. Les voy a enseñar un trucazo con el que se lo van a aprender ¡pum! De una vez. De una vez se lo van a aprender así muy rápido, muy rápido. Básicamente es RUF, ¿ok? RUF, lo que ya saben. RUF es igual a XYZ. Por ejemplo, R sería X, que sería esto. X. U sería Y, que sería esto. Y F, que es eso, sería esto. Z. Y lo mismo con Z', por ejemplo, Z' o X' o Y'. ¿Ok? ¿Se entiende? Y lo mismo con movimiento doble. Si es que digo I2 sería así, doble. Es lo mismo. Entonces, RUF es igual a XYZ. Así de sencillo. Entonces, si ven alguna de estas letras que tienen que estar escritas en minúscula, XYZ tienen que ser en minúscula, si las ven escritas es porque tienen que rotar. Es muy común que en algún algoritmo vean antes del algoritmo propiamente tal una I o una Y', lo que significa que tienes que acomodar el cubo para ejecutar. Y esa sería toda la notación. Es muy muy fácil de aprender. Aquí les dejo un resumen con todos los movimientos. Bueno, los movimientos simples, los movimientos prima y doble no los puse porque ya se lo saben, ya se lo saben. Pero todos los movimientos simples están aquí para que los recuerden. La notación nos sirve tanto para aprender algoritmos como para practicar, ya que lo ideal es mezclar el cubo con scrambles, es decir, secuencia de movimientos que te dejan el cubo bien mezclado. Para mezclar el cubo o scramblearlo tienes que ubicar la capa blanca hacia arriba y la capa verde apuntando hacia ti. Esto sería U y esto sería F. Ahora les voy a mostrar cómo ejecutar un algoritmo. El algoritmo está aquí, se ve bastante largo, pero es sencillo. Así que comenzamos. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Muy bien, muy bien. Vamos a repetirlo una vez más, un poquito más rápido. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Y ahora un algoritmo que usa las capas dobles. Por ejemplo, este. R minúscula, U, R', U, R, U2 y R minúscula prima. Si lo ejecutan con el cubo armado les va a dar esto de aquí. Si lo hacen varias veces. Les queda el cubo armado. Y así de sencilla es la notación. Si ya te encuentras preparado para dar el salto y aprender CFOP reducido, te dejo aquí mi tutorial. Lo único que necesitas, el único requisito, es saber armar el cubo Rubik con método principiantes y saber la notación, que ya la aprendiste en este video. Así que puedes ir, aprender y con eso ya vas a empezar a bajar tus tiempos de una manera increíble. Si te gustó este video puedes dejarme un like y un comentario. Puedes comentar lo que sea, me ayuda muchísimo, muchísimo a seguir generando contenido y tutoriales como este para ayudar a la comunidad, a todos ustedes, cabros. También no olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Eso ha sido todo por este video, nos vemos en el siguiente. Chao, pescado. 4. Oh, me pillaste practicando. ¿Sabías que si te suscribes a mi canal vas a tener un pelele skip muy pronto? O un pop. Pero hay que arriesgarse, una de las dos. Suscríbete. O también te puedes ir a este video. Ahí tú ves, ahí tú ves. Pincha acá o acá. Te estoy esperando. Mientras tanto voy a seguir practicando. Promedio sub 5, ¿sabías? Soy un crack. Soy un maldito crack.